Soy Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano. Tengo un trabajo precioso, la verdad, que tengo una suerte de tener estos temas y con este equipo que trabaja tan maravillosamente bien, que es una alegría venir todos los días a trabajar. Hoy presentamos la segunda de las mesas redondas que hemos preparado con motivo del programa Madrid es Paisaje, que hemos celebrado por primera vez este año para conmemorar el 25 aniversario del Convenio Europeo del Paisaje. Es una cita que queremos repetir anualmente, en todos los octubres, y que se vaya sentando y que todos los que vivimos en esta ciudad vayamos un poco ejercitando más la mirada sobre nuestro paisaje y sobre todo valorando lo que tenemos alrededor, sea bonito o no sea bonito según los cánones habituales, pero es nuestro paisaje, que lo cuidemos como consecuencia de ese conocimiento y de esa valoración, y que sintamos nuestro y que nos demos cuenta que es lo que nos hace generar nuestra identidad, ¿no? Parte de nuestra identidad. La mesa redonda de la semana pasada fue interesantísima. Tuvimos a Carlos Baztán, tuvimos a Mónica Luengo y tuvimos a José María Sánchez Laforet, que nos hablaron de la concepción del paisaje en el pasado, en el presente y en el futuro de la ciudad. Y hoy tenemos otra mesa que yo estoy deseando escuchar, es Paisajes cotidianos, lugares de vida, y tenemos aquí a un elenco interesantísimo de personas. Seguro que muchos de vosotros os habéis acercado a lo que están haciendo. Tenemos a los autores del maravilloso libro El Toldo Verde, tenemos también al autor de la película Madrid Ext, y tenemos también aquí a dos profesores estupendísimos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y bueno, con una sensibilidad especial vamos a abordar todos el tema del paisaje. David Rejano, por supuesto, es su director de Paisaje Urbano y Arte Público, que él con su equipo, con Carmen, con José Luis, con Carlos, con Sergio, han conseguido sacar adelante en un equipo muy pequeñito este programa tan interesante, que ha tenido, además de mesas redondas, proyecciones en la Gran Vía, proyecciones aquí en la puerta de Centro en Cibeles. Hemos tenido actividades para niños, visitas por los miradores, y hemos hecho un calendario maravilloso que habla sobre el paisaje. Todo esto lo han hecho ese pequeñito grupo de personas y se lo quiero agradecer especialmente, y ya os dejo con David, que va a llevar la mesa. Muchas gracias. Bueno, gracias, Elena. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por asistir. El planteamiento de la mesa va a intentar ser lo más ágil posible. Vamos a iniciar con un turno de palabra para cada uno de los participantes para que planteemos cuáles son el planteamiento inicial del que vamos a tratar, y lo que vamos a intentar va a ser responder a las 3 preguntas que proponíamos en el programa que queríamos responder. ¿Puede el paisaje cambiar nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno? ¿Y cuál puede ser el papel del arte en el aprecio de nuestro paisaje cotidiano? Bueno, al final veremos si somos capaces de responder a estas preguntas, yo espero que sí, y desde luego contamos con profesionales de todos los ámbitos que hemos querido traer, tanto desde el punto de vista de la universidad, con el contacto con el mundo del arte, y para ver de qué manera se pueden aproximar a estos paisajes cotidianos, que son de especial atención dentro del Convenio Europeo del Paisaje, que celebramos este año, el 25 aniversario, y que son de especial interés para nosotros por lo que tiene que ver con la ciudad y por la gestión del entorno urbano, que es lo que nos trae aquí también. Voy a presentar brevísimamente a través de un breve currículum que tengo de cada uno de ellos para que podáis conocerlos un poquito más en profundidad, y luego ya damos paso a lo que es el turno de palabra. Aquí tengo justo sentado aquí a mi derecha a Concha Lapallese y a Francisco Arques. Francisco Arques es arquitecto por la ESAN y profesor también del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, coordinador del Grupo de Investigación Paisaje Cultural de la UPM, y su investigación se centra en estudios de paisaje y patrimonio cultural. Concha Lapallese, aquí también, arquitecta también por la ESAM y premio extraordinario con su tesis doctoral en la UPM, y coautora del libro La construcción en el paisaje junto con Darío Gazapo. También es miembro del grupo de investigación de paisaje cultural de la ESAM, precisamente. Allí en aquella parte tenemos ya a Pablo Arboleda y a Quique Carvajal. Ambos son los autores del libro Toldo Verde, que quizás conozcan porque lo hayan visto, que se publicó a principios de este año aproximadamente. Pablo Arboleda es investigador en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Arquitecto de formación, ha estudiado y trabajado en varias universidades de España, Francia, Canadá, Alemania y Escocia, y es uno de los 2 autores del libro de Toldo Verde. Quique Carvajal, por su parte, pues es fotógrafo madrileño cuyo trabajo ha basculado en grandes editoriales, prensa nacional, revistas, comunicación corporativa y publicidad,
y su pasión por el género documental y la antropología visual le ha llevado a realizar multitud de proyectos que estábamos hablando antes por Europa, Asia, África y en multitud de localizaciones. Y para finalizar, Juan Cabestany, que es director de cine, dramaturgo. El otro día tuvimos la oportunidad de ver el día 20, precisamente, de celebrar el 25 aniversario del convenio con la proyección de su película más reciente, que es Madrid Ext, y que, bueno, pues en teatro, aparte de haber recibido el Max por Urtain, ha tenido el premio Sant Jordi por Gente en Sitios, la película que fue una de las anteriores a la que ha realizado de Madrid precisamente ahora. Bueno, comenzamos con el turno de preguntas, con el turno de la mesa redonda, y lo que queríamos era profundizar en lo que era el trabajo en la universidad con el grupo de paisaje, para que nos pudierais contar precisamente, ¿no?, cuál es esa línea de investigación que tenéis en el grupo de paisaje y cómo lo lleváis. ¿Se oye? No. Sí. Sí, se oye. Sí, ya, perdona. Bueno, me toca a mí empezar. Vamos a ver, bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación a Elena y a David, que nos hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros. Además, ha sido una sorpresa, me he encontrado con algunas personas, con Pablo, que hacía ya muchos años que no nos veíamos, y aquí con los miembros del grupo de investigación, que hay aquí varias personas también del grupo que han venido a participar aquí del acto. Yo lo primero también que quería era felicitaros a ti, a Elena y a David por el tema de organizar estos eventos, estos foros, ¿no? Yo creo que es una cosa que es muy pertinente, que se produzcan más a menudo, y que yo creo que es algo que siempre va a favorecer a la participación del ciudadano, ¿no? Yo creo que el Convenio del Paisaje abre un poco el abanico a la participación de todos estos personas que quieran un poco intervenir y formar parte de proyectos participativos de paisaje, y creo que es importante que estos foros se mantengan y por lo menos que se hagan. Yo en ese sentido os doy la enhorabuena, que me parece muy, muy pertinente. Bueno, yo en la primera intervención quería un poco mostrar algo del grupo de investigación que hemos llevado desde el año 2006, que se creó en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Hemos tenido una vinculación muy directa con el tema del paisaje. Hemos introducido dentro de la docencia y de la estructura de la Escuela de Madrid, hemos introducido ese factor que, curiosamente, nosotros fundamos el grupo en el 2006, pero en el 2007 aparece la ratificación por parte de España del Convenio Europeo del Paisaje, ¿no? Entonces, realmente fuimos en ese sentido bastante incipientes en poner en valor el paisaje. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que posiblemente más debate proponga o signifique es el tema de la palabra paisaje, que tiene una condición polisémica que da lugar a que se hagan como distintas interpretaciones, ¿no? Yo creo que son muchos los agentes que intervienen en la configuración de hablar de paisaje, pues no sé, desde ecólogos, biólogos, desde arquitectos, ingenieros como nosotros, y siempre hay distintos matices, distintas interpretaciones. Nosotros, un poco cuando empezamos el grupo en el año 2006, lo que hicimos fue montar una estructura que intentaba ser vertical, intentaba partir en cuanto a la docencia, me refiero, que intentaba aglutinar una línea de investigación vertical que se fundaba o se iniciaba en el grado, seguía en el posgrado, después era el desarrollo en tesis doctorales y luego el participar en el grupo de investigación como investigación. Esta es una característica que fue muy significativa en aquel momento. Después también las personas que han formado parte del grupo de investigación tienen una condición también de tener una transdisciplinaridad que también me parece muy importante el decirla,
o el tenerla presente, porque realmente ha sido a través de varias áreas de conocimiento, desde arquitectura, desde ingeniería, desde arte, desde sociología, desde ecología. Hemos construido una visión que sea totalitaria, que tenga una idea, una visión holística de lo que es el paisaje. Es decir, que esos dos factores que de alguna manera es el unir la docencia con la investigación y el hacer esa transferencia de conocimiento que se produce, que hace que la mayoría también de los miembros del grupo sean profesores, da una particularidad y hace que de alguna manera podamos compatibilizar o confrontar, si es posible, el tema teórico con el tema práctico, ¿no? Eso ha sido, por lo menos, bajo mi punto de vista, un valor, y el otro es el de tener conciencia de la transdisciplinaridad, ¿no? Realmente nosotros, por ejemplo, hemos realizado proyectos de investigación, algunos ahora los nombraré porque tengan una idea de cuáles son los temas sobre los que trabajamos, pero ha sido un factor importante el tener esa vinculación tan directa con la docencia, porque ha generado una relación muy directa con seminarios, exposiciones, tesis doctorales. Ha sido como, bueno, hemos trabajado en proyectos que han estado dentro del ámbito regional, del ámbito nacional o del ámbito europeo, ¿no? Entonces, pero sobre todo nos interesa la formación de investigadores, o esa parte que hemos seguido vinculando con la docencia y que ha estado como muy presente en el grupo de investigación. Algunas por nombrar algunos de los proyectos que hemos comisariado, es por ejemplo una exposición que se hizo, que era Diseñar América, el trazado español de los Estados Unidos, que se hizo en la Biblioteca Nacional en el año 2014, perdón, que recibió también el premio de la Bienal, ¿no? de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. También hemos coordinado la red temática de investigación de paisajes culturales del Plan Estatal en el año 2019 y 2022, que de alguna forma aquí estas redes consistían en agrupar distintos grupos de investigación en torno a la temática de los paisajes culturales. También tenemos algún proyecto europeo, que es el Right to Land, que es un proyecto, una plataforma para comunicar los paisajes culturales desde el tren, que se hizo con unas universidades en Portugal, Italia y Francia también. Y actualmente, un poco por el tema que nos convocaba aquí David, era el tema del último proyecto que también tenemos ahora activo, que es Paisajes Patrimoniales, cartografías críticas sobre el paisaje cultural metropolitano, que es de Madrid, y que, bueno, luego haremos algunos comentarios, algunos vídeos para que veáis un poco cómo trabajamos o cómo hacemos el planteamiento, hemos hecho el planteamiento de una parte de este proyecto de investigación. También un poco por referirme al estudio de paisaje que nos invitaba también David a comentarlo. Desde 2003 estamos creando dentro de la estructura del grupo una asignatura que es estudio de paisaje, que trata un poco de vincular la recuperación de la naturaleza a la ciudad, como está ocurriendo también en muchas ciudades europeas, el tener la idea de que realmente es muy importante la salud, que realmente estamos en una situación bastante crítica y que es importante el que utilicemos los medios que tengamos para generar infraestructuras verdes o revitalizar nuestras ciudades de cara al esparcimiento, al deporte, a la convivencia en general, ¿no? Y en ese sentido el tema del paisaje cobra una importancia muy sobresaliente. En ese sentido, el estudio de paisaje también trata de ser una metodología de innovación educativa que queremos vincular siempre desde la ciudad de Madrid, que nos parece como un reto interesante el que un grupo como nosotros, que estemos tan vinculados a la universidad y a la ciudad, no participemos también activamente y docentemente en estos temas, ¿no? Y creo que ya he cumplido con lo que me tocó, respondía. Ahora
Paso la palabra a David. Tenemos allí otro. Bueno, pues la idea era precisamente hacer esta idea de los inicios, ¿no? de trabajo de estudio sobre el paisaje y del grupo de investigación, y ahora pasamos a ver cuáles son esos inicios, ese germen del proyecto Toldo Verde, que es el que nos queremos centrar y por el que Pablo y Quique están aquí, y lo que nos gustaría que nos contarais entre los dos sea precisamente, bueno, cómo surge esta idea, ¿no? Esta atención hacia este tipo de paisajes cotidianos con el gran acierto del nombre. Me atrevería a decir que ha logrado ya sintetizar en 2 palabras lo que es toda una parte del territorio. Bueno, muchas gracias. Yo creo que para contar el germen voy a improvisar y voy a contar lo que ha pasado aquí hace 10 minutos, cuando 2 personas diferentes se han acercado y nos han dicho: nos hemos divertido mucho con vuestro libro. Y a mí es una reacción que me hace particular ilusión, porque el germen precisamente de un libro como el nuestro es parte de una provocación, de hacer una ironía, una suerte de chanza, broma que se mueve por redes sociales y que, bueno, podríamos decir si ha salido bien o ha salido mal. Parece que es una mala broma porque todo el mundo se lo está tomando muy en serio, pero sí es cierto que es una manera de, efectivamente, yo como académico creo que el libro que Quique y yo hemos hecho, Quique en calidad de fotógrafo, también de investigador, de alguna manera con las capas más históricas del libro, yo con una perspectiva seguramente más sociológica, antropológica, artística, por así decirlo, nos hemos inventado un tipo de libro, no lo íbamos buscando así quizás, pero ha sido un proceso muy largo. Yo empecé con el concepto Toldo Verde hace 8 años ya, Quique llegó un poquito más rezagado, pero por cuestiones del destino nos terminamos juntando. Y mascar y digerir un libro así hasta tener una forma en la que pues es una especie de fotolibro, un libro de viajes, un libro de postales, un libro que aúna la escritura creativa con la escritura etnográfica y antropológica. Es un libro escrito en parte por un académico y sin embargo no, es un libro que no tiene referencias bibliográficas, sino que esas referencias o anotaciones de un carácter más elitista quedan un poco desdibujadas, escondidas, habría que leerlas entre líneas. Lo cual era también el objetivo, ¿no? Porque, y ahora David, tú mencionabas el nombre. Efectivamente, el nombre yo creo que daría para que se estudie en las escuelas de marketing, ¿no? Desde luego no estaba buscado así, pero sí queríamos que desde el principio, pues yo siempre digo que la etiqueta Toldo Verde funciona como una reducción al absurdo, ¿no? Yo creo que es algo que le pone nombre, o le pone una etiqueta, le pone un nombre a algo que rápidamente, independientemente de tu trasfondo cultural, educativo, profesional, puedes visualizar, ¿no? Yo siempre digo que nosotros hemos inventado la etiqueta Toldo Verde para hacer tangible ideas que en principio o conceptos que en principio pueden sonar un poco abstractos, ¿no? Como márgenes urbanos, periferias, extrarradios. Son conceptos que funcionan y que están en el lenguaje popular, pero sin embargo al ponerle ese nombre Toldo Verde ya de repente lo aterriza seguramente todo a una escala mucho más arquitectónica, por así decirlo, y por ende paisajística. Toldo Verde funciona como una metáfora, siempre decimos, como una sinécdoque, a veces nos lo han corregido, ¿no? Como un recurso verbal en el que tomamos una parte ínfima de algo, como es un trozo de lona verde, para hablar de muchas otras cosas. Esa percepción holística que decía ahora Paco, hacia el paisaje o hacia el patrimonio. Hemos dado decenas y decenas de entrevistas a lo largo del año. El libro está funcionando fenomenal, estamos súper contentos. Pero si hay una pregunta que nos repatea siempre es la de ¿y por qué los toldos son verdes? ¿Y por qué no se? Es decir, cuando la lectura que se hace del toldo verde es
en su literalidad. Nosotros estamos buscando siempre todo lo contrario, ¿no? Que empiecen a destilar capas, que son muchas. Creo que uno de los grandes activos del libro que tiene es que dependiendo de a quién le caiga el libro en las manos, se pueden hacer diferentes lecturas. Se puede hacer una lectura en clave histórica, en clave sociológica, en clave de inmigración, en clave de memoria y nostalgia, en clave estética, fotográfica, visual. Yo creo que son muchas las capas. Está buscado así. Es un libro que si carece de algo seguramente sea de profundidad en un tema concreto, sino que hacemos o trazamos un abanico y un espectro de los muchos temas que consideramos que conforman el paisaje y el patrimonio, y no es, antes hablábamos, ¿no? y no es un paisaje y un patrimonio que sea necesariamente tangible, que lo es, y Toldo Verde nos remite a una cosa tangible que vemos, además jugamos con las fotografías y demás, pero creemos que hay todo un significante intangible de quién vive aquí o quién vivió aquí al principio, por qué llegaron, cómo vivimos, cómo viviremos. Está la lectura de la crisis de la vivienda también ahora mismo. Es decir, y es un libro que habla mucho de personas sin prácticamente mostrar personas en las fotografías. Es una cosa también que nos resulta también muy curioso. Bueno, no muy curioso, pero de cómo la arquitectura o las calles se pueden convertir en sujetos antropológicos de estudio, ¿no? Y que muchas veces la ausencia de algo, la no representación explícita de algo, yo creo que le da pie al lector o a quien le caiga el libro en las manos para también imaginarse cosas, ¿no? Y pensar y decir, pues no he estado nunca en esta calle exactamente, pero sí he estado en otras muchas calles que se parecen mucho, ¿no? Y un poco con esa crítica en torno a lo homogéneo, a lo omnipresente, a un poco darle la vuelta a lo que entendemos como patrimonio, ¿no? Que siempre lo entendemos como algo lo singular, lo único, lo maravilloso, lo monumental, y aterrizarlo en ese paisaje cotidiano, ordinario, y hacer de ello un algo extraordinario, ¿no? Haciendo que de alguna manera, ya termino aquí, que inventándonos ese paisaje, inventándonos ese patrimonio, y de alguna manera, si llegáramos a, que no sé si será el día hoy, de abordar y definir conceptos, como antes nos invitaba Paco desde el paisaje, al final no dejan de ser construcciones culturales de la percepción y de la mirada. Es decir, un paisaje o un patrimonio solo existen en el momento en que el ser humano decide volcar una mirada en clave cultural hacia algo, ¿no? Realmente no existe como un tangible, no es algo que se pueda tocar, sino es algo que casi que emerge de nuestra mirada o de diferentes afectos que son los que nos producen determinados lugares, afectos que antes en la introducción, de manera muy bien tirado, esos afectos pueden ser positivos o negativos, y el juicio de valor daría para hablar ahí mucho. Dicen que el toldo verde es feo. Yo no tengo, nunca ha sido nuestro interés evaluarlo en términos estéticos de si es bonito o si es feo, sino sí como un disparadero para hablar de muchas otras cosas. Yo también. Es que la verdad, habla también Pablo, que me es muy difícil añadir algo aquí. A ver, yo creo que el germen del libro, por un lado, surge de su famoso grupo de Facebook que se llama Amigos del Toldo Verde, y yo por el otro lado, un poquito posterior, sin conocer jamás ese grupo ni nada, yo paseaba con un amigo que se llama Raúl Bravo, que está aquí al fondo, y paseábamos por todos los barrios de Madrid para retratar, él pintando y yo haciendo fotos, pues, de ese paisaje que me parecía tan cotidiano, tan común, y que me parecía que faltaba una narrativa sobre eso, ¿no? O sea, que siempre estamos viendo postales de Madrid típicas de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor, etcétera, y me faltaba esa narrativa y hablar de lo impresionante que es toda esta zona construida a partir del toldo verde y del ladrillo visto, ¿no? Y que yo creo que conforma más o menos, pues, un 60% de nuestro paisaje urbano. Casi todo se construyó
más o menos a partir de 1948, o sea, más o menos cuando Madrid se convirtió en el Gran Madrid y se expandió Madrid y se comió esos 13 pueblos que eran Villaverde, Carabanchel, Carabanchel Bajo, incluso Tetuán, ¿no? Y cómo de repente se fue construyendo a partir de campos de cultivo pues una ciudad inmensa que hoy en día pues poquito a poco se va convirtiendo en una megalópolis, ¿no? Y cómo de 60, creo que eran 69 kilómetros cuadrados, se convirtió en 670, cómo de 1 millón de habitantes se convirtió en 3 millones de habitantes. Y me parecía muy importante contar pues esa historia que digamos que para mí es la más importante de la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es como de una ciudad muy pequeñita, casi provinciana, nos convertimos en una enorme, pues al principio en una gran ciudad y ahora mismo en una enorme megalópolis, ¿no? Y eso era un poquito, pues, yo creo que el germen de mi idea como fotógrafo, ¿no? Entonces ya el siguiente le toca a Juan. Muchas gracias, Quique, también. Muchas gracias a los dos por el planteamiento. O sea, al final el libro funciona de manera completamente unida la imagen con el texto. De hecho, si habéis podido ojear o lo habéis podido leer, veis que el planteamiento precisamente es ir intercalando las fotografías y el texto y haciendo referencia a diferentes tratamientos, que en la fotografía no se ven claramente cuáles son los espacios porque no se identifican, pero sí que la idea es que vaya construyéndose la narrativa en conjunto. Si alguna narrativa se construye en conjunto, desde luego es en una película, y aquí lo que queríamos era saber, por la parte de Juan, cuáles son esas ideas previas también a la hora de salir a Madrid, qué te motiva a salir a Madrid a grabarlo y a poner tu mirada en ese entorno. Y lo que queremos es ver al inicio, para quien no haya tenido la oportunidad de verla, el tráiler de la película, y a partir de aquí, como es un minutito, y a partir de aquí ya hablamos con Juan. ¿Qué es la ciudad? ¿Dónde está la ciudad exactamente? ¿Y quién es? Cuando yo llegué aquí, recuerdo, o sea, ver esos edificios, esa amplitud, ¿no? Como si te sintieras un poco protagonista y dices que aquí me siento como el protagonista de una película aquí. Aquí va a pasar algo importante porque esto es algo importante, ¿no? Sin buscarlo aparece también Guille Galván en pantalla, de estas cosas que te recomienda YouTube, que Guille Galván es el autor de la banda sonora de la película y bueno, pues también parte integrante desde luego del contenido. Pero bueno, Juan, ¿de qué manera surge, ¿no? Madrizex? Bueno, de nuevo muchísimas gracias, qué agradable ocasión, qué alto el listón habéis dejado por aquí. Me encanta estar aquí hablando de esto, gracias por poner el tráiler. Mira, he pedido que pongáis esta foto, que ahora igual llego con la conversación a por qué pongo esta foto ahí. Bueno, ¿por dónde empezar? Cuando estrené la película a finales de agosto y he tenido muchas ocasiones de contarla y de hablar con el público que ha ido, te vas haciendo como un relato, ¿no? Y en realidad te das cuenta de que podría ser ese u otro, ¿no? Y hoy creo que al venir aquí a contar o a hablar de la película en el contexto de este foro sobre el paisaje, me doy cuenta que hay una forma como que quizá más interesante. Yo he contado que la película empecé a trabajar en ella cuando, después del confinamiento del COVID y después de esos meses que estuvimos metidos dentro de casa, tenía un instinto, un impulso, una necesidad de salir a redescubrir la ciudad y a fotografiarla y a pasear por los barrios y las calles y ver qué había sido de esa ciudad y de ese mundo que por unos momentos pensamos que a lo mejor se transformaba, ¿no? Ojalá se hubiera transformado más. Y en ese reencuentro, bueno, pues me llevé
la decepción de que nada había cambiado en lo importante o en lo que fantaseábamos con que cambiara, y muchas cosas permanecían igual, y empecé a fijarme en la anécdota, en lo pequeño, concretamente en los rótulos, en el tema de la rotulación comercial y tal, ¿no? Eso es lo que he venido contando como inicio de la película, pero en realidad como cualquier trabajo que uno aborde, y creo que especialmente si es de tipo creativo, a lo mejor de tipo académico también, pero en realidad la película nace de mi relación con la ciudad desde que soy niño, ¿no? Y mi relación yo soy de Madrid y de padres y madres y abuelos madrileños, y he vivido siempre en Madrid, menos un periodo fuera de Madrid que también me ha ayudado a ser madrileño o a ver Madrid desde otra perspectiva o con otras texturas, ¿no? Entonces, al venir aquí y pensar cómo ha sido mi relación con Madrid desde que yo soy niño, y al pensar en el concepto de paisaje, que por cierto, me parece que la palabra paisaje merecería casi una sesión en exclusiva, ¿no? La palabra paisaje me parece preciosa, y cuando David me lo propuso la primera vez el venir aquí, que fue de las primeras personas que vio la película en agosto, me habló de este convenio del paisaje, y me pareció un término fascinante, convenio del paisaje. Yo no era consciente de que el paisaje, que es esa palabra tan bonita, tan abstracta y a la vez tan llena de significados y tan evocadora, pues yo ni siquiera sabía que era una disciplina académica, ¿no? o que podría ser trabajada desde ahí, ¿no? Tampoco sabía que había un libro que se llamaba Toldos Verdes cuando empecé a hacer esta película, y lo supe pues a mitad de camino. Bueno, en realidad es que con la peli llevo 3 años, el libro tiene 1 año, con lo cual, bueno, en algún momento dije, ostras, aquí hay unos que han estado mirando la ciudad de una forma parecida. Hay algunas intersecciones entre el planteamiento de la película y su mirada en el libro, que luego igual podemos hablar. Entonces, bueno, retomo lo que decía de la génesis de la película, como reflexionando cómo ha sido mi relación con la ciudad a lo largo del tiempo, y pensar en esa idea del paisaje, esa palabra tan bonita, y pensar en la experiencia de la ciudad. Y antes habéis dicho, ¿no?, ha dicho Pablo, que el paisaje es lo que, bueno, se configura cuando uno lo ve y uno decide lo que es el paisaje. A mí la palabra paisaje a priori me suena a postal, ¿no? A postal o a cuadro inglés o a un encuadre que hace un dominguero, ¿no?, cuando va al campo, paisaje. Ay, mira qué paisaje más bonito, ¿no? O sea, tiene esa acepción como muy primaria, que sería, bueno, que en realidad sería como pensar que bodegón son solo cuadros de melones, ¿no?, y jarrones en una mesa. Paisaje es una cosa inmensa, inacabable, y perdona que me voy por... bueno, es que no he contado al principio, que se lo he dicho a ellos. Claro, yo me imaginaba este encuentro como con una mesa, no sé por qué. Me imaginaba que había una mesa, entonces me había traído mis papeles, ¿no?, para tenerlos aquí disimuladamente, pero ahora esto es el salto al vacío y digo, ay, sin papeles. Bueno, pues a ver lo que... Bueno, quería dar algunos apuntes en relación con la peli y con lo que nos convoca aquí, de cómo la ciudad, y por lo tanto el paisaje, no es un ente, no es una experiencia exclusivista, no es digamos del dominio de la historia o de la economía o de la sociedad o de la actualidad. Es el dominio de lo íntimo, ¿no? O sea, el paisaje o la ciudad como el territorio. La ciudad en gran medida se construye a través de la experiencia personal y totalmente subjetiva, ¿no? Pensando en esto, también me acuerdo que en la universidad yo había ya tenido como un encuentro acerca de esto en un libro de texto sobre geografía, donde se hablaba, por lo que para mí era por primera vez, la geografía de lo subjetivo, ¿no?, o de lo íntimo, ¿no? Y cómo la ciudad que vivimos, que vemos o que queremos conocer somos nosotros de alguna forma reflejados o relacionados con ella, ¿no? Desde niño soy muy consciente que me muevo por la ciudad con afinidades, rechazos, afectos y temores muy, muy difíciles de
de identificar o muy difíciles de hacer un trazo de por qué, ¿no? O sea, por qué hay tramos de la ciudad, fronteras de la ciudad o fugas de la ciudad que me provocan vértigo o desazón o miedo incluso, y por qué me siento atraído a otros lugares, ¿no? A otros espacios o a ciertas calles. No está, a veces es evidente que está en los espacios en sí que reúnen ciertas características posiblemente objetivables o medibles de fealdad, pues claramente ocurre eso, ¿no? O de hostilidad, ¿no? Pero hay sitios que son, en principio, feos. Lo feo y lo bonito es un tema que daría para muchísimo aquí. Una de las cosas en las que para mí ha sido un gran ejercicio terapéutico en la película, o leyendo su libro o indagando un poco más sobre los temas de arquitectura, urbanismo y paisaje, es como perder esos prejuicios o cómo deshacerse de los prejuicios sobre lo feo y lo bonito, ¿no? Como decían las brujas de Macbeth, ¿no? Lo bello es feo y lo feo es bello, ¿no? Para mí el proceso de la película ha sido en gran medida reconciliarme con espacios a los que tenía cierto rechazo atávico, y que he vuelto a ver y he vuelto a entenderme con ellos de otra manera, fotografiándolos, mirándolos de otra manera. La fotografía, como las que hacéis aquí en el libro, el encuadre es una cosa poderosísima, ¿no? El encuadre puede ser ennoblecedor, el encuadre puede ser muy significador, muy señalador, y mi película trata mucho de eso también. En fin, tenía como un recorrido, ¿no? de lo que han sido los lugares para mí de Madrid de mayor afecto o de mayor rechazo. Luego los podemos comentar si queréis, son anecdóticos, pero en la película Madrid Exterior, por algún motivo que me he dado cuenta luego solo al final, acabé huyendo del centro a esas periferias extrarradios que decía Pablo, que lo son solo en la medida en que te coloques en el centro, ¿no? Si no, pues son otra cosa, ¿no? Ahí he encontrado ciertos rasgos de autenticidad, que es una palabra también peligrosa, ¿no? Autenticidad seguramente en comparación con la disolución de la identidad que ocurre en el centro de una ciudad como Madrid o muchas otras, ¿no? Y esa esencia o esa verdad o esa dignidad elemental, esa normalidad, te tienes que ir como más lejos para encontrarla. Y entonces empecé a trazar una especie de arco desordenado, ¿no? Y luego lleno de excepciones y aditamentos, que era colocarme en torno al barrio de la Concepción, con su polideportivo, con la colmena de Sáenz de Oiza, ¿no? La colmena esa que hay sobre el polideportivo y el Parque Calero, y la cervecería Olivares, toda esa zona de la Concepción, entre eso y Quintana. No exactamente, pero si a mí me preguntan, ¿no?, ¿dónde has rodado tu película? Yo diría, bueno, pues primero me fui ahí, pero no. O sea, es que la película tiene muchos arranques y muchas retomas y muchas vueltas a sitios. Ese barrio sí lo conocía, por ejemplo. O sea, había otros que me he aventurado en otros sitios que no conocía. Por ejemplo, San Cristóbal de los Ángeles no lo conocía, y es un sitio donde me he llevado muchas sorpresas. Pero bueno, brevemente, si empezamos en esa zona, barrio de la Concepción, y hacia abajo Quintana, ahí hay un universo que me ha fascinado, que me ha provocado un enorme apego por algo como de vida. Pues esto, la calle Elfo, la plaza de Quintana, Alcalá, esa zona que es muy comercial y muy viva y muy en transformación también. Bajando de ahí a la Elipa, a Avenida Daroca, exactamente, bajando de ahí a Moratalaz, que es un barrio donde yo fui al colegio en Moratalaz y lo tenía como un sitio que me provocaba casi pavor, ¿no? Moratalaz me provocaba pavor porque era el colegio, era el invierno, lo relacionaba con el invierno, ¿no? Relacionaba, fíjate, Moratalaz, ¿no? Estas cosas que decimos de la ciudad subjetiva, ¿no? Para mí Moratalaz es tener que ir al baño y no poder aguantarme y que no haya un cuarto de baño, ¿no? Y mi casa está muy lejos, ¿no? Y hay que coger muchos autobuses.
y esos autobuses que iban por Doctor Esquerdo, Felipe II, que me parece de los sitios menos simpáticos de Madrid, ¿no? Por algún motivo, sin culpa de ellos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, Moratalaz, Vallecas, bajando por Vallecas a Villaverde, luego Usera, exacto, haciendo esa U, que bien nos lo sabemos, ¿no? Es como la U que rodea Madrid como si fuera una bonita sonrisa, ¿no? Hasta llegar luego a Paseo Extremadura, Puerta del Ángel, Moncloa, tal, ¿no? Hacer esa U exterior de Madrid es un poco el escenario de mi peli, en donde luego hay muchos otros sitios. En la película no hay mucho del norte de Madrid, aunque sí está la iglesia de los dominicos que ha identificado Paco. La gente identifica, la película es un collage de planos que muchas veces son fugaces casi, ¿no? Y cada uno ve lo suyo, ¿no? O sea, de repente ha visto como unas escaleras y sabe lo que es, dónde está. Bueno, tiene como esa cualidad de trivial de Madrid o GeoGuessr, ¿no? Que es lo que fuimos el otro día, aunque si yo jugara a eso, me hundiría, no tengo la rapidez. Bueno, simplemente apuntar esas cosas de la película. Creo que la película me ha servido para conocer a muchísima gente de barrios a las que sigo visitando ahora, ¿no? Y sigo como paseándome por ahí a reencontrarme con ellos, saber de sus vidas, invitarles a la película si pueden. La gente retratada en mi película no tiene tiempo para ir a ver mi película, ¿no? Ir al cine no es lo suyo, ¿no? Les parece como un exotismo, ¿no? Ay, es que no puedo, es que mi marido está ahora con una lesión. Bueno, pues la vida, ¿no? Esas vidas normales que damos por supuesto que la nuestra es la que, ¿no? En la que vamos al cine o leemos un libro, una exposición, y luego pues hay otros mundos, ¿no? Simplemente dejaría esta pequeña introducción con una pregunta posible de que si acaso vemos todos la misma ciudad, ¿no? Yo muchas veces cuando sentimos dolor y el dolor es muy fuerte, decimos, ¿este dolor es objetivamente muy fuerte o soy un flojo y cualquier otro soportaría eso tranquilamente, o bien es brutal este dolor y debería correr a urgencias, ¿no? El dolor no sabemos muy bien cómo medirlo, ¿no? Aunque se han inventado unos gráficos, ¿no? De poner unas caritas, pero que creo que no se aproxima a eso ni siquiera. Pues lo mismo, sentimos el dolor y vemos la ciudad, vemos todos la misma ciudad. Seguramente no, eso es fantástico. A mí me encanta ver que no, me encanta ver que la ciudad no acaba y me encanta encontrarme con gente como vosotros de la que aprendo o me sorprende en vuestro caso ver que a veces sí, que a veces vemos una ciudad muy parecida que creíamos que era extraña o que solo estaba en nuestra deriva, ¿no? o en nuestra huida, porque hay mucho de huida también, ¿no? En irse por los barrios y por ahí. Y bueno, eso una mezcla de una pregunta que no acaba nunca, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y qué bueno encontrarse con cosas de las que aprender, ¿no? O nutrirse. Muchas gracias, Juan. La verdad es que si resolvemos aquí quiénes somos y a dónde vamos, el objetivo estará cumplido absolutamente, ¿no? de la mesa. Como veis, yo creo que es muy estimulante el debate que ya se está conformando, porque ya estamos aquí posponiendo alguna que otra pregunta, pero creo que el objetivo de la mesa precisamente era eso, ¿no? Ver cómo con las conexiones, perdón, estoy un poco afónico, cómo las conexiones entre los diferentes miembros de la mesa precisamente van dando lugar desde diferentes perspectivas. Es decir, que cada uno ve la ciudad de un punto de vista distinto, yo creo que está claro. Y ahora nos interesaba ver precisamente cuál era ese trabajo que anticipaba antes Paco en materia con los alumnos y con esa zona más metropolitana de Madrid, para enlazar con la línea y luego ya que podamos ir abriendo el debate para conocer vuestra perspectiva desde la investigación en ese sentido. No sé si Concha o Francisco, no sé quién habláis. Bueno, yo creo que sí, lo que dice Juan está muy bien, que era apuntar esto de la disciplina, que cada uno tiene una disciplina distinta, cada uno tiene un mirar distinto. Yo creo que eso nos enriquece a todos y es, vamos, algo como que yo por lo menos lo aprecio mucho. Yo os iba a contar un poco lo que estáis viendo, que es una parte que nosotros desarrollamos del proyecto de investigación que os decía al principio sobre los paisajes patrimonio de Madrid.
Entonces, vistos un poco por estudiantes y por nosotros como docentes, para desarrollar un aspecto que tenía que ver con la agroecología, ¿no? Con la agricultura ecológica dentro del espacio urbano de Madrid. Entonces, lo voy a dejar que se vea y voy a ir a lo que realmente me interesaba o creo que podía interesar desde el punto de vista de la experiencia que tuvimos al desarrollar este trabajo, ¿no? Uno de ellos es que nosotros trabajamos un poco sin programa para los alumnos, unos programas muy abiertos, donde realmente dirigimos las sensibilidades y las aproximaciones que estos alumnos, que estos estudiantes tienen sobre el territorio. Entonces esto fue en la zona de Hortaleza, en Manoteras, que es un área que elegimos como prototipo, como tipo piloto, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí, a trabajar aquí en lugar de en otro sitio de Madrid. El tema se trataba en que realmente había una política en el Ayuntamiento de Madrid, que eran los barrios productores, que lo que se pretendía es que todos los solares que tiene el Ayuntamiento de Madrid fueran utilizados para transformarlos en espacios agrícolas, pero con distintas particularidades cada uno, pero fundamentalmente el aprovechar los espacios que estaban vacíos por parte del Ayuntamiento para generar agricultura, ¿no? Entre comillas. Entonces, lo que ocurrió fue muy curioso, que la gente, los estudiantes, lo que se fueron a localizar eran espacios que para ellos eran muy cotidianos. Se situaron, por ejemplo, en espacios, en rincones, en espacios como íntimos, se situaron en la cubierta de los edificios, se situaron, espérate que lo tengo apuntado porque no se me olvidara, por ejemplo, en espacios naturales, en jardines, en parques, en espacios para el deporte, en espacios, por ejemplo, que tenían proximidades a colegios infantiles, ¿no? Realmente, donde ellos querían desarrollar esa actividad, eran espacios que realmente parecía que hubieran sido experiencias vitales de ellos, ¿no? Donde tenían recuerdos de haber tenido una experiencia vital. Entonces eso me sorprendió y idealmente lo comento un poco por la curiosidad del tema. Otro de ellos también era la aproximación, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo nos aproximamos a un territorio, a un espacio que es heterogéneo, ¿no? Y el Ayuntamiento de Madrid se aproximaba individualmente por cada una de las parcelas sin tener en cuenta lo que ocurría en la otra, en la de al lado, en la de más allá, ¿no? O sea, era como un planteamiento muy singular, de problemáticas muy singulares, y de sacarlo a concurso y de el que realmente estuviera interesado, pues al final se quedaba con la parcela y desarrollaba el proyecto que tenía en mente. Sin embargo, los alumnos también empezaron a trabajar más en la globalidad. Es decir, no tratar los elementos independientemente del contexto, de lo que ocurría en el solar de al lado, de lo que tenía 200 metros más allá. Entonces, realmente eso fue enriquecedor, el darnos cuenta de que realmente es mucho más pertinente el trabajar en ese conjunto de espacios asociados o complementarios o como queramos llamarle, pero que de alguna manera contaban una armonía con el territorio. O sea, intentaban llegar a entender el territorio. Aquí mostramos, no sé si han visto las cartografías, que era como una representación del trabajo que cada uno estaba haciendo y realmente resultan de los más singulares, ¿no? O sea, son también unos prototipos, y queremos repetir, aunque repita la palabra, de experimentar, de mapear esos territorios, ¿no? Y luego lo que también tenía aquí apuntado, que una de las cosas que tenemos que hacer, y lo decía al principio, era de crear una formación, una conciencia, podríamos decir, una conciencia ecológica, ¿no? Yo creo que eso los alumnos quizá nos dieron un poco la lección a nosotros, ¿no?
Pero es importante ese tema, que lo decía al principio, y creo que deberíamos de tenerlo en cuenta, porque es muy importante la participación en estos proyectos que se desarrollan, ya hablando físicamente de proyectos, ¿no?, donde tienen desarrollo económico, donde tienen desarrollo de gestión. Y en ese sentido, la ciudadanía yo creo que puede cumplir un papel muy, muy importante en su desarrollo. Y bueno, y yo creo que nada más. Gracias. No sé si tienes, Concha, alguno que añadir aquí. Continúo luego. Tú continúas luego. Fenomenal. Contestamos las preguntas que has dejado tú en el aire. ¿Cuál era la pregunta que has dicho? ¿Te acuerdas? Claro, pero de memoria. Que si vemos todos la misma ciudad, ¿no? Decías, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la mirada. No, luego tantearemos. Después de este rol que nos pregunta David, luego ya conversamos. Vamos a hacerte caso. No, si me hacéis caso, fenomenal debatiendo. El mejor caso de todos. Disciplina Foucaultiana. Claro, el mejor de todos, ¿no? Y además iba a ir sobre esa parte, sobre la idea de la mirada, porque al final la decisión de sobre qué paisaje trabajáis o sobre en qué paisaje te centras me parece muy relevante. Entonces, quería profundizar sobre esa idea de la mirada, de a la hora de poner la mirada sobre el territorio, mirada puramente física para reflejarla a través de la imagen, o una mirada que tenga que ver con una mirada para luego procesarla, ¿no?, a la hora de punto de estudio. ¿Desde qué perspectiva vais a esa mirada, a llegar a ese territorio? O sea, estamos hablando del origen del libro, pero ahora, ¿cómo te planteas esa mirada hacia el territorio? ¿Tú antes o hablo yo? Yo creo que... Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros, y estar aquí con el maestro Juan Cabestany pues me da muchísimo orgullo. Que realmente yo creo que para hacer estas fotografías lo que tienes que hacer es como ir, o sea, quitarte un poco la idea de lo bonito y lo feo, eso por supuesto, y darte cuenta que todo es importante, ¿no? Y que cualquier cosa que puedes fotografiar, si lo miras desde un punto de vista diferente o si lo miras con cierta curiosidad, con cierto respeto, o sea, con la dignidad que tiene, es interesante. Y entonces, realmente, o sea, nuestros paseos eran paseos muy largos, hacíamos paseos como de 5 o 6 horas en los que podíamos hacer unos 12, 15 kilómetros, que la verdad es que eran agotadores, pero es verdad que te juntabas, de repente veías un bar, de repente veías una zona comercial, de repente veías una enorme variedad de, a pesar de que todo es muy repetitivo, que siempre es toldo verde, ladrillo visto, de repente te das cuenta que hay casas bajas, hay poblados dirigidos, barrios experimentales, hay un poco utopías racionalistas, hay de repente cosas del desarrollismo. Y entonces todo eso al final lo vas paseando y cada vez que lo ves es como, mira qué interesante esta esquina, mira cómo cambia aquí el desnivel y mira cómo de repente aquí hay una casa baja y al lado hay este tipo de edificio, ¿no? Entonces te vas planteando cómo se ha construido todo, cómo se ha hecho, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta que si vas más despacio, que si te vas fijando, todo tiene una relevancia muy importante, ¿no? Y yo creo que siempre estos barrios los habíamos dejado de lado, se habían llamado marginales, periferia, aburridos, etcétera. Y yo creo que los estamos, tampoco sería un poco exagerado decir redescubriendo, pero como que estamos encontrando que hay algo que quizás antes teníamos en el centro de Madrid y que lo hemos perdido. Lo hemos perdido debido a la turistificación, a que la mayoría de bares que conocíamos han desaparecido y se han convertido en franquicias, a que de repente nos han puesto pues muchas cosas que ya no reconocemos y que tampoco nos llaman mucho la atención. Y entonces vuelves a estos barrios y ves que estos barrios pues empiezan a tener una vida te recuerda cuando eras pequeño y a la vez se están regenerando. De repente hay inmigración, hay nuevos comercios de inmigración, hay otro tipo de vida en los parques, ves el aquaboli, ves cosas que nosotros tampoco veíamos, pero que te parecen muy interesantes y que es algo popular que se está viviendo ahí, ¿no? Y que no es pues esa cosa masificada hecha por un capitalismo salvaje, sino que es pues la gente intentando vivir en unos espacios que en un primer momento eran de enorme precariedad, pero muchos ahora mismo, o sea, eran de precarios o que se llaman periferia, y que ahora mismo yo creo que ya periferia, para hablar de periferia, yo ya me iría a los Berrocales o al ensanche de Vallecas, ¿no? Porque Vallecas es periferia hoy en día. Yo diría que no, ¿no?
O sea, para mí es ya prácticamente zona centro. Pero es verdad que es una zona que todavía mantiene mucha de su identidad. También identidad es una palabra que podemos hablar de ella, pero que tiene pues esa vida en común o esa forma de vida de la que estamos acostumbrados a vivir cuando éramos pequeños, ¿no? Que podías bajar a la calle, que conocías a los vecinos, y eso lo sigues notando, ¿no? En muchos de esos barrios. Y yo creo que estábamos mucho buscando esa mirada de esto es digno, esto es válido y esto nos gusta. Y vamos a contar la historia de esto como si fuese pues, la historia del Palacio Real o de todas esas zonas que ya conocemos demasiado. Y en cambio esto también tiene mucha historia, ¿no? De éxodo rural, de lucha vecinal, bueno, también hablamos de quiénes fueron los constructores, quién hizo todos, o sea, cómo se hicieron todos estos desarrollos y cómo eso pues también nos ha implicado en la forma en la que somos y en la forma en la que vamos a evolucionar, ¿no? Bueno, yo solo por simplemente estirar un poquito lo que ha dicho Quique, voy a proponer un ejercicio interactivo, que además como está casi lleno el aforo y os agradezco un montón que vengáis aquí a escucharnos, si no os importa, coger vuestros móviles y en Google, en la barra de Google, vais a teclear la siguiente palabra. Sí, claro. A veces hay que romper, ¿no?, la cuarta pared así para que también vosotros seáis partícipes de esto. Vais a poner en Google Madrid y le vais a dar a imágenes. Yo me imagino que sí, os saldrá a todos lo mismo y os saldrá a todos lo mismo. Cibeles, Metrópolis y Sueps. Cibeles, Metrópolis y Sueps. La Plaza Mayor. Muy bien. Y esto entronca y podéis estar haciendo scroll down, yendo hasta la página 10 y siempre es la misma imagen. Siempre es la misma imagen. Yo creo que esto es muy ilustrativo, pues precisamente de lo que se está comentando aquí. De lo que hablaba, por ejemplo, antes Juan, ¿no? De esa noción de paisaje, ¿no? De cómo captar algo, representarlo, retratarlo y enseñarlo. Ese ejercicio tradicionalmente es un ejercicio patrimonial al uso hecho desde arriba hasta abajo, ¿no? De cómo cualquier tipo de sociedad desea proyectarse hacia el resto. Y es lógico que si alguien de fuera de Madrid viene a visitar la ciudad, vosotros le llevéis a ver las Cibeles, Sueps, Metrópolis y demás. Está muy bien, y no quiero contrarrestar eso. Eso debe de existir y tiene que seguir existiendo. Pero lo que aquí estamos proponiendo, y no solo nosotros con Toldo Verde, sino también Juan con su película y Concha y Paco con el trabajo que ellos hacen, es que hay otros paisajes y hay otros patrimonios y se debe y se puede democratizar la sensación y el espíritu identitario para que no sea reduccionista y para generar de esta manera, vamos a decirlo así, sino contranarrativas, pero al menos narrativas alternativas, que efectivamente no sean las de los reyes, el clero, los palacios y los ministros, sino que sean también la de los trabajadores, la de la narrativa del éxodo rural, la narrativa de los migrantes intercontinentales. Es decir, ¿qué somos? ¿Qué es Madrid más allá de lo que nos dice Google? ¿Qué imágenes le damos? ¿Qué historias contamos? Yo creo que es el germen de muchas de las cuestiones que están surgiendo aquí, ¿no? De hacer ese esfuerzo extra. Supone cogerse el metro, irse 5, 6 paradas de metro más allá y ver otros mundos. Y no ver otros mundos con una suerte de como safari urbano ni nada por el estilo, sino como para intentar abrazar y comprender dónde se desarrolla la mayor parte o muchas de las vidas que nos pertenecen de alguna manera. Y bueno, pues con esto quería hacer un canto un poco a inventarnos esos otros patrimonios, esa versión un poco más crítica. Antes salía aquí, ¿no?, el concepto de patrimonio crítico, ¿no?, como un patrimonio más construido desde abajo, más innovador, más integrador, de hecho. Y
bueno, creo que es una de las constantes que están surgiendo aquí y pues creo que vale la pena ponerle nombre y darle voz, ¿no? Si tienes seguido, Juan, sigue. Bueno, estaba pensando a raíz de tu pregunta, pero todo lo que dice Pablo y todos me inspira a otras cosas y es verdad, yo retomo esa invitación o esa propuesta, ¿no? De irnos un poco más allá, a ver qué hay, ¿no? Hay muchísimas capas, hay muchas capas y cuando uno las va traspasando y va descubriendo otras, se va alejando, se va perdiendo, literalmente, ¿no? Que decía la frase esa de orientarse en la ciudad es fácil, lo difícil es perderse, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de perderse y al final te puedes llegar a encontrar a ti mismo. A mí me ha pasado algo un poco así, ¿no? Te puedes llegar a encontrar al despojarse de todo lo conocido, de las referencias, de tus propias expectativas. Eso es sano, ¿no? Ver que la ciudad está en otro sitio de lo que son tus expectativas. Entonces, lo que preguntabas, David, que era cómo se enfocaba el trabajo. Mi trabajo de hacer esta película partía de una grandísima duda y la película se hace para despejar esa duda, ¿no? O sea, ¿qué película quiero hacer? Lo averigüé haciéndola y solo partía con un par de nociones sobre lo que no quería hacer, ¿no? Y lo que no quería hacer era un retrato del Madrid del que sale en Google. No tengo ningún problema con ese Madrid, me encanta, lo vivo a diario y está fenomenal, pero quería ver otro Madrid. No quería hacer un reportaje periodístico, o sea, no quería hacer una cosa de actualidad, no partía con una agenda de decir cuál es en qué encrucijada está Madrid ahora mismo como ciudad y como paisaje, que yo creo que es otro de los grandes temas para los que daría otro debate, en qué momento está Madrid y qué hacemos con Madrid. Y tampoco quería una cosa que es lo primero que me empezó a pasar al interactuar con la gente, porque mi película tiene mucho entonces el espíritu era fotográfico, mi película tiene mucho de ensayo fotográfico, de imagen estática, pero cuando empieza a hablar la gente, lo primero que me encontré era el discurso de antes esto era un barrio, conocías a todo el mundo por el nombre y ahora ya no viene nadie porque la gente compra en Amazon, ¿no? Ese era el pack de cuando la gente siente como que tiene que darte esa respuesta que busca el típico reportaje de nostalgia, ¿no? Y eso que me parece, que me parece muy legítimo. Mira, dos que se parten ahí de risa. No sé si es lo que digo yo. Pero me parecía que había como que trascender eso, ¿no? Que también lo estaba escuchando mucho eso y entonces buscaba como un poco, volviendo a lo de antes, buscaba visiones más íntimas de la ciudad. Y aprendí, entonces es difícil, porque hay que aprender a entrevistar, hay que saber hacer las preguntas que a la gente le desatan lo que tú estás buscando, ¿no? Yo quería historias, no historias, pero quería testimonios de verdad, ¿no? De una especie, de algo genuino, único, personal, y eso es difícil sacarlo, ¿no? Y entonces me lo aprendí, como suele pasar, al final de la película, ¿no? En los últimos estertores de la película me di cuenta cómo hubiera sido una posible forma de entrar a la gente, ¿no? Y entonces esto, bueno, con humildad lo voy a decir porque, bueno, es una tontería, ¿no? O sea, de repente me di cuenta de que en realidad lo que todos queremos es o volar o viajar en el tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que queremos todos. O sea, yo lo que quiero, es volar o viajar en el tiempo. Son las dos únicas fantasías que yo concibo absolutas, ¿no? Que si las juntas sería como la inmortalidad o algo así, ¿no? Pero no es que yo quiera ser inmortal, pero volar y viajar. Entonces yo les decía a la gente, a mí es que lo que me gustaría es volar o viajar en el tiempo, ¿no? Pero no puedo hacer eso y entonces estoy haciendo esta película, ¿no? Como no puedo hacer eso, estoy haciendo esta película, que es como a ver si me acerco a algunas de esas dos cosas, ¿no? Y entonces hubo una persona que lo pilló esto, ¿no? Porque, por supuesto, en la cantidad de gente dispar que te encuentras, pues hay gente que de entrada te dice que no quiere ni foto ni hostias, y hay quien se para a escuchar un poco, hay quien le cuentas un poco del proyecto y se hace cómplice, y hay gente con la que de repente estableces
ya casi dices, esta persona puede hablar de lo que sea, ¿no? Entonces les dije eso, ¿no? Les dije eso y eso sirvió para que de repente entrara la fantasía, ¿no? en la conversación, que es un poco con lo que empezaba a hablar, de esta geografía de lo subjetivo que tiene que ver con la fantasía, claramente, también con lo onírico, ¿no? Con la ciudad soñada, ¿no? La ciudad es un o sea, no me acordará mucho de Freud, pero la ciudad es uno de los elementos, o sea, es un escenario del sueño, ¿no? Claramente, ¿no? Para las personas del siglo XX, ¿no? Bueno, perdón. Todo lo contrario, fenomenal. Pues yo creo que han surgido ya preguntas suficientes como para que abramos el debate de manera bueno, pues ya libre completamente para no encasillarnos y también desde luego abrirlo al público. Cualquier cuestión que queráis plantear, pues la podéis plantear libremente y la vamos tratando. Sí que hay una cuestión que me parece que se ha planteado por las dos partes y que creo que a lo mejor podíamos ir por ahí, y es que hemos hablado de la sorpresa de la gente a la hora de plantear los huertos urbanos, donde lo planteaban, y esa idea de abrirse al entorno y al territorio, y también por vuestra parte, y lo planteaba Juan, de que la gente que sale en la película no tiene tiempo de ir a verse. Y estamos hablando de la conciencia y de la atención que le prestamos a ciertos paisajes, pero estamos hablando siempre desde fuera. Estamos hablando de que es difícil llegar a esa conciencia, que la tengan quienes verdaderamente lo viven, y que ese valor que aquí estamos retratando muy claramente, verdaderamente lo tengan. Yo creo que ese puede ser el reto. ¿Y de qué manera creéis que ese reto puede realmente trasladarse a la gente? ¿Cómo se puede llegar a que los habitantes del Toldo Verde entendamos el valor del sitio en el que vivimos, ¿no? Que es una de las cuestiones, y desde qué punto de vista el arte o la investigación puede ayudar precisamente a esto? Bueno, yo fíjate, buenas tardes a todos. No sé vosotros que estáis ahí como sentados en sillas comodísimas y nosotros en unas elegantes granates, ¿qué os ha parecido? Pero yo quería, Elena, además ha sido muy bonito volvernos a reencontrar. Lía, entre medias, ¿has visto? Ha aparecido una cartografía. Estaba ahí como un guiño vital a paisajes de afecto. Entonces yo quería, al hilo de lo que hablabais, ha habido un momento que ha salido unas preguntas en fondo negro, y eran de dos personas a las que tengo mucho cariño. Uno es Bruno Latour, que no he tenido la posibilidad de haberle conversado mirándole a los ojos, y Bruno Latour hablaba un texto muy bonito, tiene varios, unos que yo he aprendido gracias a Rodrigo de la Hoya, David Escudero, cuando hablabais en ensambles de la Tierra Gaia, y cuando él dice en ensambles que había que hacer una especie de acuerdo entre arte y política, o crear una especie de parlamento de las cosas. Tú también, Paco, me enseña esa especie de Dean Politics, que sería muy importante. Y el otro día, cuando en la primera mesa trajisteis a Chema Laforet, que está llevando ahora todo el plan de estrategia para ver qué brújula puede orientar, para hacer que eso que decimos, cuando tú decías, la periferia es el Vallecas, es Llaves Rocales, pero volvemos a hacer las mismas grillas de antes de la burbuja inmobiliaria, antes de Hans Hacke, Castillos en el Aire, es decir, algo que parece que no tenemos memoria, desmemoriados, y volvemos a producir cosas que tampoco tenemos tan claro si son la ciudad de los coches, cuatro carriles, falta el Toldo Verde y el barrio y el calamar que tú nos regalabas. Entonces es interesante y me gustó mucho. Yo os animo en que en algún momento, cuando hagáis otra mesa redonda, invitar también a Chema Laforet, que converse con vosotros tres, para que en esa brújula también esté en condiciones de ese paisaje cultural crítico que sale desde esta mirada vivencial, de que tú has dibujado esa especie. Y dice, oye, me situé desde el barrio de la Concepción, bajé a Quintana, bajé a la Marina de Aroca. Es decir, esa especie de topología inquieta que no sale a lo mejor de un GIS metiendo capas y IBIS por zonas, ¿sabes? Hay algo que creo que es importante, que la antropología cultural que destila el Toldo Verde y el hombre de Torre Pacheco, que lo hilaba con que tú dices, yo era de Madrid y Moratalaz no podía hacer, iba corriendo, ¿sabes?, apretando muslos para llegar al otro lado. Es decir, esa situación creo que sería importante, porque el aparato de Chema, con su buen equipo, creo que está en ello, tiene una sensibilidad espléndida, tienen una capacidad crítica y cartográfica maravillosa, y meter esas valencias de esa antropología cultural, pero vivencial, ¿sabes? Que sois unos antropólogos, tú con la cámara al aire,
entonces, con la capacidad de entrevista, tú con la cámara de fotos, es decir, pero con unas herramientas que si estuviera ahora Bruno Latour nos felicitaría a crear ese parlamento de entendimiento. Y a su vez lo que tú me decías, Paco, que cuando Chema Laforet con todo su equipo sigue trabajando, con la buena amistad que tienen con David Escudero, Rodrigo de la O, que son los que construyen, porque nosotros estamos a un paso, pero el grupo está dirigido muy bien por David, por Rodrigo, por Nicolás Mariné, en el sentido de que, y con un nuevo director que tenemos en la escuela, con Javier Raposo, creo que se deben de seguir como creando esa especie de espacio de conversación, porque de Paco decía que era importante que esas brújulas estratégicas o de ver por dónde va la ciudad, cuando decías tú, pero ¿qué es Madrid? ¿Dónde está? ¿Y dónde acaba? ¿Pero dónde perderse tres paradas? O ¿cuál es la conciencia vivencial, la consideración topológica? ¿Dónde se sigue haciendo el calamar de barrio? ¿Dónde existe? ¿Por qué no nos reconocemos en reggaetón puesto para allá? ¿Por qué se reconocemos ahora el Rosalía y todo el mundo está queriendo, pero rosalierear el mundo, ¿dónde existe? Si son hay ahora en la zona del Cerro de la Talayuela, es un cerro pequeñito que lo han defenestrado, al lado de un estancia industrial, y hay carreras ilegales por las tardes y al atardecer. Yo pasé por la mañana y es toda una especie de objeto encontrado como si fuera un flaner de 1900. Y en ese mundo de que coexiste, parece que es como lo que os gusta a vosotros de los años 70 de perros callejeros, resulta que en 2025 existe en esa zona de la Talayuela. Entonces, creo que sería importante para actualizar los datos que Chema, con el equipo, con la universidad ayudando, con vosotros como etnógrafos, cada uno con vuestro sistema creativo, ayudáramos, porque si no, diríamos, pero ¿cómo ha sido posible? Y es que yo ahora os llevaría al Cerro de la Gavia y os enseñaría el ensanche siguiente de Valdecarros y diríais, ¿es 2008? Y yo os diría, no, es 2025 y estamos haciendo algo muy similar. Yo no digo ni bien ni mal porque es lo del toldo verde, no sé si es bueno, bonito o feo, pero que creo que habría otras expectativas, otros tamaños, otras maneras de construir la vivencia urbana, que no se llama periferia, inferia, sino un paisaje colectivo. Entonces, lo que veo es que lo veo muy fértil esto que habéis hecho, entonces ya que se ha creado esta especie de caldo de conversación buena, seguir proponiéndolo. El Carlos Bactán decía, oye, al menos una vez al mes una cena. No sé si es una vez una cena o un aperitivo, una mesa redonda, que sí exista, como lo del ¿sabes?, la mesa paisaje, y que pongas desplegar los papeles y que digas, bueno, mi primera visita yo empiezo como el Robert Smithson con el storyboard. Yo empiezo por aquí, pensar, un arco tal. Primera cita, los calamares del Quintana, que me he recordado porque yo de pequeña los tomaba allí. Es decir, y para uno, sus lugares de evocar y dónde se nos pierde el tamaño de la ciudad, dónde se pierde el por qué solo hacemos espacio residencial y hemos zonificado como la época de los años 70 y no puedo tomar una tapa en ese espacio residencial. Es decir, que también hay un problema de zonificación de los años 70. Sí, no hace falta que se oiga, más o menos sí, intuyo. Para dejar la grabación, que luego es muy importante. No importa, aunque no esté la grabación, el caso es que estamos los que estamos aquí, esto es una conspiración. Esto es un espíritu de conspiración, como decía Loteiza. O sea, que creo que eso es importante. O sea, que Elena, te interpelo con la primera pregunta. ¿Cómo podemos seguir haciendo? Sí, querida jefa maravillosa, que tenemos una suerte de tenerte de jefa. ¿Cómo podemos, desde el patrimonio, tu buen equipo, el equipo con David, cómo se puede seguir creando esta situación? Pues la verdad es que con capacidades creativas como la tuya, que por botones se le van ocurriendo ideas estupendas, bueno, pues quizá podemos hablar con Chema, efectivamente, y plantearle un poco lo que ha habido aquí, la conversación, que seguro que le hubiera encantado estar, porque el otro día él hablaba un poco también de cómo trabajar Madrid, efectivamente, como tú bien decías. Y bueno, pues David, podemos hablar con Chema, convocar y a lo mejor convocar un encuentro en una sala aquí en cualquier lugar y tomarnos un café. Sí. Uh-huh. 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 Sí, él ese es su director que está llevando el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, que no van a llamarlo así, sino Plan Estratégico de Madrid, nos explicaba el otro día. Bueno, pues en esas claves del Plan General de Ordenación Urbanística, que quieren que sea dinámico, que no sea algo estático como lo que tenemos hasta ahora mismo, pues bueno, puede ser interesantísimo, efectivamente. Sí, nos quedamos con el encargo. Gracias, Concha.
por alusiones, continuemos la conversación. Hoy me sale más fácil el trabajo. Claro. Entre todo lo dicho, ¿qué podrías colaborar en esa mesa redonda que nos van a llamar pronto? Tienes micrófono. ¿Podría yo colaborar en esa mesa? Hombre, lo que más me apetece es ir a conocer a estas personas que no conozco y a escuchar, a aprender algo. Yo que podría aportar, no sé, reflexiones improvisadas como esta, el proceso de mi película, también porque quizá también hablar, a mí me motivaría mucho. La película que yo he hecho, que se llama Madrid Exterior, por cierto, o sea, creía que se iba a entender, pero no, he visto que no, que la ex provoca muchas preguntas. Para mí es una película que es la película que he tenido que entregar porque teníamos unas ayudas precisamente del ayuntamiento que te exigen luego unas entregas, ¿no? Pero es una película que no acaba, que no tiene final y yo sigo grabando, sigo rodando con relativa periodicidad. Vamos, y para mí es un proyecto que no está acabado con la película, que, o sea, que sigo buscando, sigo caminando por ahí, sigo fijándome en cosas y podría, no sé, hablar de eso y no sé, una especie de intercambio, ¿no? De energías. Hay una parte, no sé voy a intentar hacer lo mío, Pelín. Sí, perdón. Muchas gracias. Pero tú también estarás en esa mesa. Pero tengo micro el mío, Armando, vamos a tener 2 micros al tiempo, no. No. Me refería a que una de las cuestiones que seguro que Chema, conociéndole, va a entender muy bien es que nos pudieran explicar precisamente esa perspectiva que yo planteaba de cómo hacemos llegar a la gente esa sensibilidad que aquí estábamos tratando, ¿no? O sea, de qué manera acercarlo a la población que vive ese paisaje para sensibilizar sobre esa conciencia, que es uno de los elementos que el Convenio por el Paisaje marca de manera clara, lograr sensibilizar a la población sobre el valor del paisaje en el que vive y el valor que tiene para su salud y para su cohesión y para la cohesión social, que son elementos que se han tratado aquí. Vosotros, desde esa perspectiva, ¿cómo creéis que se puede llegar a esta gente que puede no tener tiempo para ir al cine o para comprar el libro, para entender esa perspectiva? ¿Qué herramientas podemos tener, o bien desde el arte, desde la universidad o desde la administración, para llegar a la gente, para lograr vincularnos? Es una enorme pregunta, la verdad. A ver, yo creo que los paseos es una cosa absolutamente fundamental. Y pasear por Madrid es algo que hay que hacer, e incluso hay que atreverse a ir a lugares a los que normalmente nunca vamos. Y de repente decir, me voy a pasar 4 horas por aquí y voy a buscar el mejor bar con oreja de cerdo. Y te puedes pasar horas buscando y te vas a encontrar unos lugares maravillosos y unos planteamientos urbanos que en un primer momento eran extraños y que de repente pues que de repente han adquirido vida, ¿no? Yo lo que, investigando mucho para el libro, me encontré realmente algunos blogs, sobre todo de hecho por los propios vecinos, sin ningún tipo de ánimo de lucro, que eran absolutamente increíbles. Sobre todo de Tetuán y de Vallecas, que realmente son gente que se siente muy afín a su barrio y que de repente veías, aparte de tesis, que luego ya es gente que ha estudiado, etcétera, de repente te encontrabas con vecinos que explicaban el nombre de cada una de las calles que había en Puente Vallecas, por ejemplo, que para mí es como algo, pero que este documento, ¿quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo? Y dices, pero qué maravilla. O sea, quiero decir que también hay un discurso de ciertos barrios que no son los hegemónicos y que de toda la vida han sido como barrios de mucha lucha vecinal, etcétera, y que se sienten muy orgullosos. Y eso se nota sobre todo en ciertos barrios del sur, yo diría más que del norte. Por ejemplo, Hortaleza es más complicado encontrar información, o Foncarral incluso, ¿no? Pero en cambio hay muchísimos barrios que la gente se siente muy orgullosa y que les encanta su barrio y que vas a verles y que te quieren enseñar este bar, ahora vente por aquí, mira esta plaza que hay por aquí. O sea que creo que sí existe un poco ese sentimiento de orgullo de barrio que existe pues desde toda la vida, por lo menos desde que yo soy chaval. ¿Cómo se puede aumentar? Pues yo creo que siguiendo un poco esa estela, que en algunas bibliotecas públicas sí que lo encuentro, como de repente se hizo una temporada, ¿no? Que era como el archivo del barrio, ¿no? Entonces los propios vecinos llegaban con las postales de sus abuelos, etcétera, y entonces se hacía un archivo de cómo se había construido el barrio, etcétera, y hay una editorial, ¿no? En Madrid, que es muy bonita, que son pequeñitos los libros y que son libros de vecinos. Entonces de repente es La Lipa o es el barrio La Concepción y no sé qué. Sí,
Sí, que a mí me parece maravilloso, la verdad, porque hay unas fotos que si no son de los propios vecinos no encuentras, ¿no? Yo creo que todo eso al final te va dando, o sea, el que hablen de ti o el que hablen de tu espacio sin que sea siempre hablar pues de los reyes, de los políticos, de no sé qué, y que de repente te des cuenta que eso tiene cierta importancia, creo que sí que le da, o sea, que le da valor al barrio, ¿no? E incluso a la propia población inmigrante, que ya algunos no son inmigrantes, o sea, ya son españoles, también explicarles de dónde vienen, que ellos también hablen de sus países y que los propios comercios que tienen, es verdad. Es verdad que, por ejemplo, en tu película nos falta un poco de comercio de inmigración, pues yo qué sé, peluquerías dominicanas, cosas de estas, que al final son absolutamente interesantísimas. O sea, quiero decir que el proceso etnográfico siempre puede seguir. O sea, alguna ciudad tan grande con tantos habitantes es un laberinto constante, ¿no? No, es muy sencillo y es una obviedad casi. Yo creo que, yo creo que yo creo que un esfuerzo que se puede hacer es ir a esos sitios a hablar de esto, a tener estos encuentros o estos debates o proyecciones o presentaciones. Vosotros seguramente lo habéis hecho. Para mí es un objetivo primordial de la película y lo ha sido desde que la había terminado, era llevarla a los sitios. O sea, hasta que yo no haya llevado la película a la plaza de Quintana, digo literalmente. O sea, quiero ver si en Docamar se puede poner la película, quiero ver si se puede poner en El Bierzo la película, la vamos a poner en el Hospital de la Princesa, pero sitios más fuera, para mí es el destino de la peli, es llevar y generar estos encuentros ahí en esos sitios, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que diseñarlo bien, ¿no? Porque tampoco puedes ir en plan, te voy a contar quién eres tú o por qué a mí me gusta pasearme por tu barrio. Hay que dar una participación, hay que dar una voz, eso que decías de esos libros o abrigarlo con una convocatoria a hacer algo, ¿no? A hacer algo previo, o una reflexión, o un escrito, o una aportación, animar a la gente a que fotografíe, a que grabe, a que escriba, ¿no? Bueno, estamos hablando de paisajes ordinarios en un palacio que se llama Centro y, por si fuera poco, Centro. Entonces yo creo que aquí la cuestión es cómo pueden llegar a destilar determinadas... Pero viene de largo. Esto, por ejemplo, incluso en la representatividad de Madrid en el cine y demás, ¿no? De cómo creo que la Madrid Film Office, ¿no? Hacen como mucho esfuerzo para que se graben películas y series en más allá de las 4 calles que hemos visto antes en la búsqueda de Google, ¿no? Pues esto sería lo mismo, sería hacer que decanten determinadas actividades y que lleguen un poquito más lejos, como en su día se hizo con los veranos de la villa, de localizar para que todo no destile, es que ya no diría un aroma capitalino, sino un aroma central, ¿no? Y bueno, ya me veréis por mi acento, yo no soy de Madrid, yo soy de Jaén, entonces yo formo parte también de un éxodo ya que tiene más que ver con la crisis económica, seguramente, mediados de los 2010 y demás. Y ahora presento el libro de Toldo Verde y fuimos a Onda Cero, nos entrevistó Jaime Cantizano. Y Jaime Cantizano me decía, ¡oh! ¿Pero quién vive en estos barrios de Toldo Verde? Y yo decía, tío, pues literalmente un 35% de la población de España. Pero es que además yo vivo en Chopera. Es decir, cuando yo hablo del barrio de Toldo Verde, yo no estoy hablando en tercera persona. Es verdad que paseo y es verdad que el Toldo Verde es muy variado. No todos los barrios son iguales, no tienen la misma tipología, las consideraciones sociológicas. Hay algunos que, digamos, presentan menos desigualdades que otros, es cierto. Pero de alguna manera también hay un ejercicio en primera persona. Y por eso cuando hablaba de la génesis del proyecto y hablaba de esa broma, de esa provocación, quiero decir que yo también soy Toldo Verde. Entonces es una cuestión de, no sé si de saber reírse de sí mismo, pero
como punto de partida, pero lo que sí, tomar conciencia de sí mismo. Y yo creo que el ser humano, entre muchas de las cosas por las que se caracteriza, es por hacerse las preguntas de qué tiene a su alrededor. Es muy difícil, o a mí se me hace muy difícil pensar que alguien pueda desarrollar su vida sin pensar qué es lo que tiene, qué es lo que ve cuando abre la ventana. Hace unos meses nos llamaron de hacer una clase, un seminario en la Carlos III y pusimos unas fotografías, ¿no? Un poco del toldo verde, ¿no? Y le decíamos a los chicos, digo chicos porque tenían 20, 21 años, todos nos decían, ay, sí, pues yo vivo en una como esa. Pues sí, yo he nacido ahí. Y le decíamos, ¿y cuándo creéis que fueron construidas estos edificios? Y nos dijeron, pues en torno al año 2000 o por ahí, ¿no? Es decir, había un decalaje de 40, 50 años. Entonces, lo que quiero ejemplificar con esta anécdota es que para lo que, bueno, ya somos más mayores, nos parece una evidencia, hay muchísima pedagogía que hacer. Y llegar y no a contarles a ellos su historia, pero sí a poner ese tipo de historias, que no necesariamente es la particular, pero sí lo que hablaba antes de la contranarrativa o de la alternativa, de las narrativas antihegemónicas, y ponerlas al mismo nivel yo creo que ahí sí que haríamos un esfuerzo de... Pues antes hablamos, ¿no? De una que la pregunta de qué es ser madrileño en este caso pueda admitir muchas respuestas posibles, y estoy seguro que admite todas esas respuestas posibles y que todas sean igual de válidas. Bueno, tenemos un público que puede lanzar las preguntas que considere y Paco, si quieres también intervenir, por supuesto, pero yo invitar al público a participar, claro. Pero habla mientras que se animen. Bueno, sí, pues mientras os animáis. Yo es que tenía una cosa que quería comentar, no sé si viene mucho a lo que estabais diciendo, pero después de ver la película de Juan y ver el libro también del Toldo Verde, yo me acordaba de una frase que tengo aquí apuntada, que era que la vida imita el arte mucho más de lo que el arte imita la vida, que lo decía Oscar Wilde. O sea, la vida imita el arte mucho más que lo que el arte imita la vida. Y seguía argumentando. ¿A quién debemos las neblinas que difuminan las calles, las brumas que están en los ríos? Y entonces me reflexionaba un poco en torno a que estos fueron los impresionistas, los que de repente te abren una mirada hacia cosas que tú antes no te habías percatado. Entonces, para mí, tanto el corto como vuestro libro es un poco como ir al oculista, ¿no? Que de repente te ha quitado la telaraña y te ha puesto a ver cosas. Yo creo que sí que se hacen cosas que tienen valor y que tienen transmisión para las personas, para que aprendan a tener otras miradas, ¿no? Y eso me parece muy positivo de vuestro trabajo. Nada más era eso lo que quería decir. Quería decir que me parece muy interesante lo que, sobre todo Toldo Verde y la película, pero todo ese trabajo ya se hizo cuando se crearon esos barrios. Esos barrios se crearon con muchas asociaciones de vecinos. Y esas asociaciones de vecinos sí que tienen libros, ya sea en la ciudad de Los Ángeles, en el Cruce de Villaverde, en Quintana, en Carabanchel. La Fran tiene todo, sabe de todas esas asociaciones de inmigrantes que no eran de fuera, sino eran extranjeros, eran de provincias como Extremadura, Andalucía, tal, crearon libros ya sobre esos barrios, cómo se crearon esos barrios, porque sí que había tejido en aquel entonces. Eso se ha perdido en los últimos 20 años. Hemos ido a un individualismo que no ha rescatado toda esa gente. Toda esa gente tiene entre 60 y 80 años. Todos los que han creado esos libros, y hay fotos
de los años 60, 70, 80. ¿Qué pasa? Que a partir del 2000 se perdió todo ese tipo de asociacionismo. Hemos ido más a una sociedad individual, que no permite que nada más que gente como vosotros crea películas o libros de ese tipo. Pero antes eso ya lo han hecho los vecinos, y la Federación de Vecinos conoce todos esos libros, ya sean sobre todo del sur. Yo solo quería decir eso. No sé si hay alguna pregunta más también, por continuar. Sí, pregunta, sí. Venga, pues por si queréis recoger varias y facilitar así un poco la distribución. Bueno, me ha encantado la charla, enhorabuena David, también Concha y Francisco conoceros, y bueno, los proyectos de Toldo Verde y Madrid Ext los conocía, enhorabuena de nuevo. Yo creo que son proyectos que conectan mucho con el concepto de paisaje emocional y de memoria emocional, y que sí que hay un ejercicio de reconocimiento de ese activismo y esa agencia vecinal. Creo que eso es compartido, pero lo pueden rescatar los autores. Y a mí me interesa hasta qué punto este concepto de memoria emocional nos conecta con la nostalgia, que creo que la nostalgia sí que permite conectar con esa generación previa o esas generaciones previas, y quizá no tanto con esas generaciones posteriores, ¿no? O esos nuevos habitantes de los barrios. Y en ese sentido me gustaría preguntaros si señaláis algún fuera de campo, ¿no?, de vuestras investigaciones, de contextos del territorio con los que os ha costado contactar o que después de las investigaciones habéis encontrado relevantes y no quedan recogidas previamente. Y en concreto, Juan, quiero preguntarte por la figura del trampolín y de los nadadores que hacen ¿cómo se llaman? Las caídas, ¿no? Que es el único elemento de tu película que me ha seguido desconcertando y que no termino de situar. Buenas tardes y muchas gracias a todos. No voy a hacer esa pregunta. No te voy a preguntar por qué los toldos son verdes, sino, ¿creéis que, y la pregunta es para todos, por favor, ¿creéis que el crecimiento de la ciudad tiene límites? Vosotros que recorréis la ciudad, que la vivís, que la entendéis, que a través de los más jóvenes en este caso, o gente con un nivel de desarrollo, que la habéis fotografiado, que la habéis mirado, la habéis visto, ahora que estamos sintiendo límites en muchas cosas, ¿no? Y hablamos no solo medioambientales, sino que los podríamos hablar económicos. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que vive en un toldo verde porque ha vivido ese límite económico y cómo se ha transformado. ¿Creéis que existe una realidad en el crecimiento de la ciudad que realmente sea imponderable? O sea, dicho de otra manera, ¿existe un límite en el crecimiento de las ciudades? ¿Creéis que el paisaje puede ser ese límite? Respuesta libre. Pues yo me gustaría recoger lo de las luchas vecinales. A ver, nosotros hemos leído, me he metido muchísimo en páginas web. O sea, es verdad que no hemos ido a entrevistar a nadie de las asociaciones vecinales, del FRAM, etcétera, pero es verdad que sí que hablamos de ello en el libro. Es verdad que nos falta, hablando ahí un poco, que se nos queda un poquito fuera de nuestro campo, es verdad que no hablamos del papel de las mujeres en la construcción de estos barrios, ¿no? Y que son barrios que al final estaban hechos para meter a muchísima gente, y quien se ocupaba ahí de tanto la educación de los niños, porque los maridos normalmente siempre se iban a trabajar fuera todos los días, tenían que coger el coche lo que pudieran, con unas salidas bastante precarias, y las mujeres eran las que se quedaban en estas zonas, y mucha de la lucha vecinal y las primeras manifestaciones de la democracia están hechas por las amas de casa, que son realmente las primeras asociaciones que existen durante la dictadura. Y la verdad es que nos parece, desde ese punto de vista, que el principio de la democracia y las primeras asociaciones democráticas que existen en este país se hacen a través de la lucha vecinal, lo cual o sea, como que se relaciona directamente con el final de la dictadura y con la democracia. O sea que sabemos que están esos textos, se ha perdido un poco el movimiento vecinal, esperemos que vuelva. Es verdad que vivimos en una sociedad mucho más individual, mucho menos colectiva, y que los problemas pues no son tan comunes o tan difíciles como en aquella época, yo creo. O sea, que cada uno está viviendo una situación
más individual. Las situaciones son difíciles igual, pero cada vez cada una es un poquito más individual. Había una pregunta por ahí sobre la escena de la piscina. En mi película, por si no lo habéis visto, bueno, es un collage de cientos de localizaciones y personas, y hay un momento, es verdad que muy señalado y que llama la atención porque son unos minutos de casi videoclip de unos saltadores de trampolín, bueno, no se lo llaman trampolín, es plataforma o no sé. Y está rodado en el centro de saltos M86, que está en el barrio de La Estrella. Y me preguntabas por qué, o que te había descolocado un poco, o bueno, no lo entiendo como crítica, sino como un comentario, ¿no? Sí, la película está hecha a base de... está hecha un poco a bandazos, realmente, y unos bandazos asumidos, ¿no? Que es realmente sobre la marcha, ¿no? O sea, cuando iba grabando y la propia grabación me llevaba como a profundizar por un camino o a buscar algo que lo compensara o que lo contrastara, ¿no? Y en la película hay un peso bastante grande o un sesgo hacia lo que desaparece, hacia lo extinto, hacia lo gris, hacia lo casi en extinción, ¿no? Y yo creía que, y yo pensé en un momento dado que eso, bueno, iba a seguir siendo, como así ha sido, una marca de la película, pero que no podía esconder otras miradas a otros, ¿no? De otro tipo de energía, ¿no? Y entonces esto es una forma de meter en la película un elemento por un lado, de juventud, de cuerpos que no están arrugados, que no están oxidados, haciendo unos movimientos bellos de una forma más convencional, acompañados de una música más convencionalmente de momento bonito de la película. Y era eso, era permitirse la entrada de algo más convencionalmente bonito o amable a la vista, ¿no? Eso junto con eso está marcado también en una mirada peculiar que no es evidente hacia lo que es el agua en Madrid, ¿no? Y la relación de Madrid de ciudad sin agua, pero a la vez hecha en torno a un río absurdo, ¿no? Y las piscinas que se hacen primero en torno al Manzanares, ¿no? Esa playa de Madrid abandonada, pero que todavía está por ahí y que, por cierto, creo que están como reflotándola. He visto que hay unas obras ahí que han vuelto a poner nuevo Playa de Madrid y algo están haciendo ahí, igual David sabe. Y entonces, bueno, hay una parte hay de repente una mirada a la piscina, a las superficies de agua, y dije, ostras, pues aquí también hay gente, ¿no? Que se tira aquí. Bueno, es una cuestión estética seguramente. No sé si tenéis aquí. Yo quería, fíjate, antes de... Bueno, eso me lo has dicho así. Yo pongo el micrófono como tú me digas. ¿Así? Sí. Yo al hilo de que decías tú del paisaje, dices es liminal, cuáles son los límites en los que habitamos. Paco nos había dado, Arqués, nos había dado uno de los primeros vídeos hablando de por qué emergía el grupo de paisaje cultural y emergía de esa intranquilidad de que se puede entender por concepto de paisaje. Cuando tú decías de que es la ciudad o el paisaje, ¿cómo te llamas? Sí, Pedro. Damián, perdona, estoy sorda, perdida. Entonces, hablaba antes de Bruno Latour, cuando nos lo regalaba tanto Rodrigo de la O como Paco Arqués y David Escudero, hablando de ese ensamble y esa política de las cosas. Hay un libro muy bonito, último que le han sacado, ya él falleció, que se llamaba ¿Dónde estoy? Y viene a decir que no tendremos que tener esa especie de dicotomía entre naturaleza, cultura, entre ciudad y paisaje, puesto todo es una especie de transición que viene implícita, es decir, la condición natural, viene dada porque a medida que tú sales de Madrid está plantado un territorio, forma parte de nuestra condición cultural, es decir, que no es tan claro como cuando antes decía Juan, quizás es una cuestión de enmarcar.
¿no? Como esas cosas que podría hacer Didier Berman, dices, enmarcas y exilias el enmarco para salirte fuera de campo. Entonces, en esa especie de entender la condición de paisaje, quería saltar antes de irme con una persona que también habita en el corazón de muchos de nosotros, Darío Gazapo, que fue parte fundador con Miguel Ángel Aníbarro y con Joaquín Ibáñez y con Juan Miguel Hernández León, junto con Paco y todos, para construir esta especie de grupo de encuentro, como lo que vas a seguir tú haciendo, Elena, con todos, de alguna manera, con Chema, para que las cosas sigan como poniéndose en crisis. Y planteaba una cuestión que yo creo que ha sido siempre muy fértil, que planteaba, dices, ¿desde dónde construyes el paisaje? Entendiendo que el paisaje no es una cosa dada per se exterior, enmarcada como aquí toldo verde y nosotros que no somos toldo verde, sino el paisaje como una corporeidad que también venía aprendido por un tipo como Jorge Oteiza, que aprendía mucho de que el arte era la única manera de entender una condición biopolítica, es decir, desde esa especie de luchas internas me retrotraigo antes de la condición cultural vasca difícil, pero de los años 60, y esa idea de que el paisaje es una construcción y nosotros somos constructores de paisaje. Entonces, esa condición ética y responsable que nos apela en la construcción del paisaje y de nuestra mirada, ahí no viene dada la respuesta de cuál es el límite ni de la ciudad y nosotros, sino que el paisaje es como una corporeidad resiliente en nuestra manera de hacer, entre las asociaciones de vecinas, entre nosotras cuando éramos pequeñas en 1970, las primeras cosas de la uva, o hablábamos antes de Tina y las uvas de Hortaleza por Fernando Higueras. Es decir, que creo que es una corresponsabilidad política de todos nosotros la concepción del paisaje, no como algo externo, sino como algo que nos apela y entre todos lo hacemos. Entonces, en ese límite estará en la calidad de voto político que demos. Es decir, ahí va implicado toda nuestra potencia, que a veces puede ser menor según la tangencia de la curva en la que habitemos. Pero por alguna manera entender la corresponsabilidad. Yo creo que eso es interesante que nos afecta a todos, ¿no? No es un estar mirando en la distancia, sino apelados a formar parte de todo este constructo que tiene que ver con eso de Latour o de Darío Gazapo, de decir, apelar a las lógicas del paisaje, pero que nos interpelan porque formamos parte de esas lógicas. Si no, no existiría, no es el paisajismo inglés, es que somos paisajeantes en la propia acción de estar. Así que por eso os interpelamos, tendremos una sesión crítica, os digo todos los que queráis, de estudio paisaje en final de diciembre. Sería un placer poder contar con vosotros. Elena y David ya os convocarán. Tengo la suerte en las dos mesas redondas de haber tenido al lado a las dos personas más ejecutivas y que más deberes nos han puesto, Carlos Baztán y tú. O sea que ya sabemos cuál es la línea de trabajo a partir de ahora. Tenía una parte aquí, Pablo. No, simplemente por hacer una reflexión muy breve recogiendo las tres cuestiones que se han vertido del público, que además voy a intentar redondear. Somos muy conscientes de la labor que han hecho las asociaciones vecinales desde siempre, documentando su labor. Nuestro libro no es un libro de historia, aunque contiene mucha historia, y de alguna manera sí rendimos homenaje explícito a muchas de esas asociaciones y de ese asociacionismo vecinal que protagoniza el inicio de la democracia. Y en un fragmento del libro, precisamente, que por cierto, Paco, muchísimas gracias por lo que considero un halago muy bonito, cuando has dicho lo de ese revelar la mirada, ¿no? Quitar las cataratas, por así decirlo, la neblina para ver. Y me recordaba que es precisamente en uno de los primeros extractos del libro, que se llama Hipermetropía, y hablamos de que nosotros no inventamos nada nuevo, sino que no recuerdo literalmente la frase, pero que corregimos las dioptrías para que lo más cercano, lo más lejano se pueda ver lo más cercano, o algo así. Pero quiero incidir sobre lo de no inventamos nada nuevo. Somos muy conscientes de que bebemos de muchos que han hecho mucho trabajo antes y que nuestra habilidad, si la queremos decir así, ha sido juntarnos un arquitecto con ínfulas de etnógrafo y un excelente fotógrafo con ínfulas de historiador para hacer un libro simpático, interesante, espero, confío, y que si la mera existencia del libro es una excusa para
bueno, poner en valor o rescatar esa labor que ya hicieron en su día los que protagonizaron esa historia, pues yo me doy con un canto en los dientes, desde luego. Con respecto a que nos ha faltado, a qué diríamos que nos ha faltado en nuestro libro y tal, yo creo que Quique ha respondido excelentemente a esa pregunta y no quiero estirar más porque no podría hacerlo mejor. Pero sí has mencionado una cuestión que es una palabra que la asumo. Está en la boca de muchos a los que les cae el libro en las manos, que es nostalgia. Y me rechina un poco si el mensaje que nuestro libro queda leído desde principio a fin es un mensaje meramente nostálgico, porque no es así, la intención no es esa. Nosotros hablamos de una idea de patrimonio en la que se abre un paréntesis, vamos a decir, 1948, éxodo rural y demás, pero es un paréntesis que jamás damos por cerrado. Es un paréntesis que llega hasta la actualidad y que nos interesa mucho cómo evolucionará en el futuro. Entonces, yo entiendo que cuando hago una mención a una abuelita que hace unas albóndigas, yo entiendo, es mi abuela y entiendo que pueda ser una lectura nostálgica, pero no es la única lectura. Creo que la nostalgia es una de las patas del libro, pero no es la única. Entonces, que quede simplemente que haya gente que haga ese tipo de lectura en exclusiva, bueno, me encantaría tener una conversación con ellos para intentar rebatir y hacer valer mis puntos. Y con respecto a lo que comentábamos al final de si la ciudad tiene límites, pues yo creo que para bien y para mal, yo creo que no estamos en ese tipo de mindset. No creo que hoy ponerse límites esté de moda. Posiblemente deberíamos. Yo no voy a abrir aquí el melón político, pero lo que está claro es que lo que impera es el sálvese quien pueda. Y por eso digo que redondeaba la intervención, el sálvese quien pueda, justamente lo contrario de la asociacionismo vecinal. Bueno, pues si a la ciudad tenía límites o no, desde luego no vamos a responderlo. No sé si es el mindset o no, pero el límite de la conversación seguro que la tenemos que poner. Entonces, por recuperar un poco las preguntas iniciales y ver si las hemos respondido, a ver si hemos cumplido el trabajo que nos habíamos puesto, Concha. Tenemos 3 preguntas. ¿Puede el paisaje cambiar nuestra vida? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno? ¿Y cuál puede ser el papel del arte en el aprecio de nuestro paisaje cotidiano? He ido tomando notas precisamente de lo que habéis dicho y vamos a intentar resumir muy brevemente lo que había y con esto yo creo que podemos finalizar. Bueno, pues inicialmente planteábamos que esta idea de si puede cambiar nuestra vida o no, la idea de que era necesario un acuerdo de arte y política ha salido aquí desde un enfoque innovador e integrador, con una perspectiva holística a la hora del análisis y siempre desde una perspectiva en la que ese análisis de antropología y esa búsqueda de brújulas estratégicas era necesario para llevar a cabo el desarrollo del paisaje. Porque todos somos constructores del paisaje, a todos nos apela, y una de las cuestiones a las que nos apela precisamente es a pensar cuáles son esas narrativas que se proyectan sobre el paisaje y sobre nuestro entorno, que somos, cómo vemos la ciudad, y que para verdaderamente poder llegar al punto de analizar lo que tenemos entre manos es necesario despojarse de lo desconocido, despojarse de los prejuicios y sobre todo deslocalizar, porque el paisaje tiene muchas capas, es necesario hablar de estos paisajes cotidianos para darles valor, ir a los sitios, pero también ponerle estas etiquetas, como puede ser la de toldo verde o cualquier otra, que es una manera de darle voz y de mostrar cómo la ciudad es un reflejo de las personas y cómo las personas estamos reflejadas en la ciudad. Y aunque puedan parecer unos paisajes homogéneos, y lo importante es cómo construimos la percepción y esa experiencia de la ciudad. Y hemos hablado de cómo la ciudad curaba, porque curaba tras la pandemia, al salir a ser el refugio, el paisaje en el que encontrar ese paseo o esa salud. Hemos hablado de cómo la ciudad, la experiencia entre el centro y la periferia, dónde termina y dónde empieza el centro a día de hoy.
y la importancia de pasear por este recorrido de la ciudad y dejarse de recorrer en lo que hablaba Juan de esa casi disolución de la identidad, como si fuera un paseante romántico que paseaba por el bosque y se encontraba vinculado directamente, pero esa ciudad subjetiva, que es lo que es, y el poder del arte, ¿no? Cómo nos ayuda para el aprecio, desde luego era revelar la mirada, que lo habéis comentado, plantear una mirada nueva sobre ese entorno, y en ese revelar la mirada, desde luego, nos tiene que permitir volar sobre el paisaje, sobre la ciudad y viajar en el tiempo sin la nostalgia que no quería Pablo que tuviéramos. Así que, gracias.